Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día estarás viendo este video, Jair, pero bueno, te envío un fraternal y cordial saludo. Esta sesión corresponde a la guía de español número 20, cómo, por qué y quiénes hicieron la vanguardia en Latinoamérica. Un tema súper interesante, Jair. De verdad que es un tema fenomenal. Espero que te guste. Voy a tratar de que sea lo más atractivo posible, porque de verdad que es un tema muy interesante, muy, muy lindo, con muchas expresiones artísticas, literarias. Es un tema que atraviesa a la sociedad entera, se puede manifestar, se puede ver manifestado en arte pictórica, poesía, música, movimientos literarios. Fue una época muy especial, muy linda de la historia del arte, de la historia de la cultura. Y bueno, antes de responder esa pregunta de cómo, por qué y quiénes hicieron la vanguardia en Latinoamérica, hay que entender qué es una vanguardia. Vanguardia viene del francés avant-garde. Avant-garde es algo que está como a la delantera, digamos, ¿sí? Eh, es un movimiento, o sea, lo que traduce literalmente es como en primera posición, lo que va a la delantera, el punto más avanzado, como adelantado a los demás. Y es un movimiento que nace en Europa y que después llega a Latinoamérica. Entonces, vamos a entender, antes de comenzar a trabajar en la guía, yo te voy a dar una pequeña introducción y vamos a entender por qué surge en términos generales este tema del avant-garde o el vanguardismo. Avant-garde, vanguardismo, eh, es como un francofonismo que llaman, como un americanismo, ¿sí? Es un francofonismo, porque viene del francés, porque los franceses siempre se han destacado en cuanto a movimientos artísticos. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho la literatura, me gusta la filosofía, me gusta el conocimiento en general. Yo tengo muchos amigos que son artistas. Un primo también que es un artista de primera categoría, que trabaja en Manhattan, gana miles, cientos de miles de dólares vendiendo arte. Y yo les preguntaba a ellos qué trata este tema del vanguardismo o eh, cuáles son sus características. Y ellos me explicaban que la característica principal del vanguardismo es que surge en un momento en donde el arte busca una reconceptualización, ¿sí? No sé si estás familiarizado con este término del reconceptualizar, pero reconceptualizar es como cambiar la concepción que tenemos de un precepto o de un concepto que estaba fijo anteriormente. Entonces es como resignificar algo, resignificar un concepto. Espera, me voy a cambiar este filtro porque se pone como lento. Bueno, entonces la época cuando surge el vanguardismo, en términos general, de igual forma acá en Latinoamérica, es una época en la historia del arte donde los artistas lo que buscan es reconceptualizar este concepto de la belleza, de lo estético. ¿Mm? Ese ha sido como un concepto transversal en la historia del arte, de la literatura, de la poesía, del cine, del arte y demás. Y es que los artistas siempre se han preocupado por lo bello, por lo sublime, por lo bonito. ¿Mm? Para esta época, y esto ha sido así, Jair, desde la antigüedad realmente. O sea, te voy a mostrar, por ejemplo, una expresión clásica de la belleza, de la estética, que es el nacimiento de Venus. Esa es una obra de arte renacentista, creo que es de un artista que se llama Rafael. Del Renacimiento, por ejemplo, hay artistas como Leonardo da Vinci, Rafael,
Alessandro. Espérame. Donatello. Este es de Sandro Botticelli. Y fíjate las características de esta obra de arte. Es el nacimiento de Venus. Venus es la diosa romana, que la versión griega era Afrodita, que es la diosa del placer, del amor. ¿Mm? Y si te das cuenta, es bellísimo, ¿sí? O sea, es una expresión estética sublime. ¿Mm? Se le han hecho como muchas parodias, como era así, como que Los Simpson y así. Pero mira, acá explica como la geometría detrás de ello, las dimensiones. Y es una pintura muy bien lograda, muy bonita, podríamos decir, ¿sí? Comparamos esto, por ejemplo, con el cubismo. Hoy te muestro una que me gusta, que es de Joan Miró. Este es el concepto clásico que se tenía de la belleza, ¿sí? En el vanguardismo se reconceptualiza lo que se entiende por belleza y nacen nuevas expresiones, ¿sí? Por ejemplo, digamos esto, ¿sí? Esto se podría considerar igual de bello, igual de estético que el nacimiento de Venus. No. ¿Por qué? Porque tiene otras características, ¿sí? Pero entonces los artistas que proponen estas nuevas expresiones causan un tipo de revolución en el arte. ¿Mm? Si tú te das cuenta, estos son garrapiños, ¿sí? Uno dice, ah, pero yo podría hacer eso, ¿sí? Ese es el argumento de muchas personas que critican este tipo de arte, es, ah, pero eso lo pudo haber hecho un niño, ¿sí? Son garrapiños, o esto no es arte, o lo que sea. Pero entonces ahí entramos en otra característica del movimiento avant-garde o vanguardista, y es que son movimientos que causan una ruptura porque son novedosos, ¿sí? Entonces lo que le responde a un artista, a alguien que le dice, ah, pero eso no es arte, eso lo puede haber hecho mi hijo, o lo puede haber hecho yo. Ellos, ¿sabes qué te van a decir? Te van a decir, ah, sí, entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Mm? ¿Por qué no se le ocurrió antes? Se me ocurrió a mí, ¿sí? Y ese es otro componente fundamental del vanguardismo y es el componente de la originalidad. ¿Listo? Entonces hay una ruptura. De hecho, la ruptura es tan importante y tan grande que para esta época ya las artes dejan de ser artes bellas. Antes, si tú estudiabas arte en la universidad, se llamaba artes bellas, ¿sí? O bellas artes. Ahora, las artes pasaron a llamarse artes plásticas. ¿Mm? Artes plásticas. Porque ya vemos que el arte no solo se tiene que reducir a lo bello y a lo estético, sino que puede abarcar un panorama más amplio de expresiones, de sentimientos humanos. ¿Mm? O sea, lo que le interesa al arte en últimas es provocar un sentimiento, expresar un sentimiento, que la persona que esté apreciando el arte sea capaz de sentir algo al apreciarla. Y no necesariamente tiene que ser algo bonito, puede ser algo perturbador, algo extraño, puede sentir una rareza, asombro, miedo. ¿Mm? Por eso es muy famoso una obra de arte vanguardista que se llama El Grito. ¿Mm? Lo voy a mostrar. Esta seguramente pero de pronto no sabías que se llama así, es de Edvard Munch, se llama El Grito. ¿Mm? Entonces acá uno ve y uno mira, bueno, o sea, hay un componente estético que es bonito, que se juega con las sombras, con la coloración, igual se le han hecho también pues, muchas parodias y así, pero esto genera todo menos como un sentimiento agradable, ¿sí? Puede generar angustia, ansiedad, ¿Mm? Otro tipo de sensación. Saca otra parodia con el muñequito de Shrek y el monstruo come galletas, ¿sí?
Pero entonces el punto es que este movimiento artístico marca una ruptura, ¿listo? Una ruptura. Y tiene una serie de características. Entonces, primero es el sentido de la experimentación, la espontaneidad y la novedad en cuanto a la expresión artística. O sea, va a la delantera, o sea, que es algo nuevo, algo que rompe, digamos. También el factor sorpresa y la importancia del azar. Hay muchos de estos autores que sus obras no necesariamente tienen que tener sentido, son abstractas, son extrañas. Tiene que haber un componente raro del azar, de la sorpresa, del caos. También lo que te decía de que representa una ruptura frente a los movimientos tradicionales de escritura, de arte. Te estoy mostrando el arte primero para después centrarnos en la sesión de hoy, que es sobre la literatura. ¿Mm? También que busca la originalidad, busca el humor, la sátira, el sarcasmo, busca ser crítico, subversivo, rebelde y también defiende la libertad absoluta de expresión. ¿Listo? Libertad de expresión. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, vamos a entrar como tal a mirar cómo se ve este movimiento plasmado en los movimientos artísticos, literarios de América Latina. Un segundo. Bueno, espera, ¿sabes qué? Te voy a mostrar primero cómo se ve este movimiento en el arte. Mira las obras de arte, por ejemplo, de Picasso. Este puede que sea como una expresión más clásica del arte, pero entonces mira ya después cosas como estas, ¿sí? Ya una, hay una apuesta pictórica de diferente índole, ¿sí ves? Es extraño, se trabaja es a través de como cierto cubismo, es que lo llaman a este movimiento de Picasso. Entonces ahí es como cierta geometría, hay otro tipo de expresiones, ¿sí? Que puede parecer raro de cierta manera. Espera, acá no se está viendo. Entonces mira, ¿sí ves? Son cosas un poquito más abstractas, ¿m? Pero igual como que requieren de mucha técnica, ¿m? O sea, no se pierde la técnica, sino que se evoluciona. Incluso se complejiza un poquito. Bueno, ese es el caso de Pablo Picasso. Este es otro muy famoso que se llama René Magritte. ¿M? Hay un componente como medio absurdo también en las cosas. Digamos, mira con cabeza de, el hombre con cabeza de durazno, hombre con cabeza de manzana. Acá hay una lluvia de muchos Magrittes, ¿sí? Mira, acá hay un hombre que la nariz se le convierte en la pipa. ¿M? Este es como el componente satírico, humorístico, extraño. Este es muy chistoso porque acá dice en francés, ceci n'est pas une pipe. Esto no es una pipa, pero entonces dibujan una pipa o pintan una pipa. ¿M? Es como extraño, raro. ¿M? Otro muy famoso es Salvador Dalí. ¿M? Con su super bigote, además muy excéntrico, muy particulares estos personajes, ¿no? Mira, entonces las proporciones, se ve todo raro. Sí, ahí. Mira las patas, por ejemplo, de estos elefantes. ¿Mm? Sí, es otra concepción del arte, de la belleza, de lo que puede llegar a ser o representar el arte. ¿Mm? Bueno, y así hay
muchos movimientos, en realidad. Esos son algunos. Y ahora nos vamos, ya que entendemos un poquito en qué consiste el vanguardismo, avant-garde, ya podemos entrar a camellar como tal la guía y cómo se ve esto plasmado en la literatura. ¿Mm? En la literatura pasa algo y es que no se reconceptualiza también el concepto de la belleza. Entonces uno ve textos muy raros, muy extraños, que no son necesariamente bellos, que son abstractos, que no necesariamente tienen sentido, que no siguen las estructuras tradicionales de la gramática, que no siguen, digamos, el desarrollo tradicional de una trama, de una historia, que es como inicio, desarrollo, nudo, desenlace, conclusión, sino que hay otra mirada hacia lo narrativo también. ¿Mm? Entonces, para iniciar, acá te van a pedir que escribas de forma resumida lo que sabes acerca de la historia de Caín y Abel. Puedes preguntarle a tus padres, es una historia bíblica. Piensa en una situación en la que tuvieras que dar perdón. ¿Es fácil para ti perdonar? Bueno, la leyenda. Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos, porque los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la tierra, hicieron un fuego y comieron. Guardaban silencio, a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En el cielo asomaba alguna estrella, que aún no había recibido su nombre. Esto es como una reinterpretación de un texto bíblico tradicional, ¿sí ves? Entonces acá ya hay una apuesta por renovar lo viejo, ¿m? Darle nueva vida, revolucionar lo clásico, lo tradicional. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca, y pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel contestó, ¿tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo. Aquí estamos juntos como antes. Ahora sé que en verdad me has perdonado, dijo Caín. Porque olvidar es perdonar. Yo trataré también de olvidar. Abel dijo despacio, así es. Mientras dura el remordimiento, dura la culpa. ¿Mm? Entonces esto es una reconceptualización del cuento clásico de Caín y Abel. Y fue escrito por Jorge Luis Borges, uno de mis autores favoritos y un genio de la literatura realmente. Él tiene textos muy interesantes. De pronto, si nos queda tiempo, te voy a compartir una poesía de él más adelante. Pero bueno, entonces, ese también es un segmento de un libro de Borges. Entonces dice, Juan López y John Ward. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil, Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Entonces, ¿esos dos personajes se odian o se quieren? Esto ya es interpretación tuya, no hay respuestas correctas o erróneas, simplemente lo que tú interpretas del texto. ¿Qué relación tienen o cuál plantea el texto? Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender.
Acá está hablando de dos hermanos que se matan. ¿En dónde? En una guerra. ¿En cuál guerra? La guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas fue una guerra entre Argentina y Inglaterra. Por eso un nombre está en español, Juan López, probablemente era un argentino. Es un nombre genérico, igual que John Ward, que probablemente era un inglés. Entonces habla de dos hombres que se mataron en una guerra. Otra cosa del vanguardismo es que surge también como una respuesta y una crítica a la guerra, a la decadencia, a las crisis humanitarias, sociales, políticas, económicas. Es como una respuesta de decir como estamos inconformes con esta realidad, estamos inconformes con la sociedad. Entonces, de cierta manera, como que crean algo al respecto, es un movimiento literario y como que no nos gusta esta realidad, vamos a crear una nueva. ¿Mm? O vamos por lo menos a criticar esta realidad desde nuestra obra, queremos romper con estos viejos paradigmas, queremos revolucionar, queremos algo nuevo, no queremos que las cosas sigan siendo como siempre, sino que buscamos un cambio. ¿Mm? Entonces, en el texto Juan López y Jan Ward, ¿qué libros había leído López? Entonces ahí te dice algunos de los libros de Conrad o de El Quijote, no sé qué, ahí están. Igual esos segmentos corticos, ¿sí? Father Brown, El Quijote, Conrad, que también era un autor. ¿Será importante esta información para el desarrollo de la narración? Justifica tus respuestas. Sí, porque acá lo que hace es contextualizar, ¿listo? Se da un contexto. ¿Los personajes del texto de la leyenda están vivos o muertos? Sustenta tu respuesta. Acá podríamos decir que están vivos porque el autor los revive. O sea, están muertos y a lo mejor nunca existieron. Son seres mitológicos, pero el autor los trae a la vida para poder llevar a cabo su narrativa, ¿no? En el texto, Juan López y John Ward, ¿qué acción ocurre según las siguientes oraciones? Lee el texto completo otra vez para asegurarte de la interpretación que le darás a los fragmentos presentados. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. O sea que solo se vieron una vez, fue en un campo de batalla y se mataron el uno al otro. Por eso Caín, Abel, porque el Caín como que mató a Abel y así, ¿sí? Y pues se vieron una sola vez cara a cara y pues porque fue en una batalla a la muerte, ¿sí? Los enterraron juntos, la nieve y la corrupción los conocen. Entonces acá habla pues de los estragos de la guerra, yo creo. ¿Mm? Escribe un final diferente para cada uno de los textos. ¿Existe alguna relación entre los dos textos? ¿Cuáles podrían ser las semejanzas? Pues lo que hemos hablado, ¿no? De que hay hermanos que se enfrentan, que se matan, pero que seguramente si se hubieran conocido o se hubieran sabido manejar sus diferencias, no hubieran resultado matándose, porque como que rescata la idea de que los humanos somos hermanos, debemos manejar estos valores de comunidad, de convivencia, pero a veces las guerras y el poder corrompen a las personas, ¿no? Bueno, movimientos de vanguardia en Latinoamérica. Los vanguardistas eran personas que pensaban de una manera diferente a cómo pensaba la gente de su época. Trata de hacer lo mismo, de pensar en un invento mucho más revolucionario que el actual computador y de escribir. Principio del siglo XX en América Latina. América Latina vivió a principios del siglo pasado circunstancias que afectaron el panorama literario de la época. Por una parte, las patrias ya no estaban en su mayoría bajo el yugo español, ellas trataban de imponer su idea de democracia, como su propio proyecto de nación, que es lo que hemos hablado viendo un poquito la historia de Colombia. En casos como el de México, se levantaba una revolución por las tierras del norte, que habían sido vendidas por su propio presidente. Por otra parte, Colombia comenzó el siglo con la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá, como parte de una transacción económica con Estados Unidos. Argentina ve diezmados sus ingresos, pues el trato comercial con Europa era muy fuerte y al entrar los países del antiguo continente en la Primera Guerra Mundial, se da una depresión económica que lesiona a todos los involucrados. O sea, es una época de mucha actividad política,
de muchas crisis, es una época, digamos que con mucha tensión en el panorama internacional. Otros eventos. En 1914, los intereses de las potencias mundiales empujaron a la humanidad a una dimensión de conflicto, la Primera Guerra Mundial. Esta nueva dimensión de conflicto hace referencia a es como hay una industrialización de la guerra. Nosotros vimos la revolución industrial y todo esto, que se crean nuevas máquinas y demás. En la Primera Guerra Mundial se cogen todos los avances de la revolución industrial y se ponen a favores de la matanza, de la maquinaria de guerra. Entonces, ¿cómo optimizar la guerra? ¿Cómo optimizar las armas? Por ejemplo, en esta guerra se crea la ametralladora, se crean los gases lacrimógenos, los gases mostaza, gases mortíferos, se crean las primeras bombas, los misiles teledirigidos, un montón de tecnología de guerra que tuvo una consecuencia fatal, ¿sí? O sea, las muertes, la manera como moría la gente, creo que ese conflicto dejó más de 10 millones de personas muertas. Y después cuando lo veamos ya a fondo, ya te vas a dar cuenta de, de cómo fue de abrumador, como de desagradable, de aberrante realmente lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Y pues esto inspiró a muchos artistas a pronunciarse y decir como, vea qué tipo de mundo tenemos, qué tipo de mundo queremos, ¿sí? Otro hecho, el Imperio Ruso pasa a ser la Unión Soviética, la revolución de los comunistas, que con una ideología marxista de Lenin se convierte en la primera nación del mundo gobernada por el proletariado. Estados Unidos prosiguió su rápido desarrollo económico, que se vio perturbado, sin embargo, por la Gran Depresión de 1929. El creciente descontento de los alemanes hizo que Adolf Hitler tomara el control del país en 1933 con un apoyo de la población, sin precedentes. Alemania dejó de lado la República de Weimar y se convirtió en un Estado totalitario, un régimen político en el que un solo mandatario era el que controlaba todo el país, al igual que la Italia de Benito Mussolini. El fascismo nació con Mussolini y con Hitler. ¿Mm? Bueno, la Segunda Guerra Mundial sucedió en la época de los 40 y marcó como ningún otro acontecimiento el siglo en general. Los vanguardistas no se distanciaron de toda esta situación. Por el contrario, se adhirieron y crearon nueva literatura. Relación entre vanguardia e historia. Los acontecimientos que se presentan en el siglo XX dan como resultado ideas en determinados círculos de intelectuales de Latinoamérica. Surge el estudio de los clásicos y contemporáneos, tanto norteamericanos como europeos, lo cual sirve como base para la creación de obras extraordinarias partiendo de las culturas de las cuales vienen estos autores. Esto dio como resultado la vanguardia, concepto que se explica a continuación. Se lo explicamos un poquito más a ver qué nuevos conceptos nos da acá la guía. ¿Qué es la vanguardia? Vanguardismo fue el nombre que recibió un movimiento literario y artístico en Francia al que se siguieron varios movimientos denominados ismos. Entonces, por ejemplo, hay el cubismo, el que yo te mostré de Pablo Picasso, el surrealismo, que fue el que te mostré de René Magritte o de Salvador Dalí. En la literatura, pues hay muchos referentes también, Jean-Paul Sartre, Albert Camus. En cuanto a movimiento literario, fue un movimiento que se dio en la primera mitad del siglo XX, influyó en el arte posterior, creó géneros, procedimientos, nuevas formas de ver la belleza, lo que te decía de la estética, de la belleza. Aunque vanguardia es un término militar, se va transformando en un término usado por una minoría ideológica. Luego la palabra será usada por la mayoría para referirse al arte que renueva, que va a la delantera. Tiene sus comienzos en 1914 hasta 1918. Es una reacción al horror de la guerra. Quiere buscar nuevas formas, experiencias diferentes, lo que ya hemos hablado. Rompe con las normas de escritura establecidas, se extiende también a las artes plásticas, música y cine. Es necesario renovar el arte, no hacerlo como antes.
Básicamente lo que ya habíamos hablado. Bueno, en la literatura latinoamericana prevalecían las normas estéticas europeas. Así, la estética de los escritos, los temas, la forma de tratar la palabra, estaban dadas por las directrices españolas y los dirigentes del momento. Entonces, era necesario proponer nuevas formas para lo latinoamericano. De esta forma aparecieron expresiones únicas como el modernismo que vimos en el módulo anterior. A continuación, leerás un texto vanguardista en el que podrás apreciar algunas características dadas a este periodo de la literatura. Entonces, tonada. Las tres hermanas de mi alma, novios salen a buscar. La mayor dice, yo quiero un rey para reinar. Esta fue la favorita del sultán. El papel de la mujer en la sociedad había sido hasta este momento muy restringido. Ellas eran elegidas por un hombre para contraer matrimonio, estaban limitadas a la crianza de los hijos. La segunda dice, yo quiero un sabio de verdad que en juventud y hermosura me sepa inmortalizar. Esa se casó con el mago de la ínsula de cristal. En este escrito se muestra una nueva mentalidad. Las mujeres buscan pareja, aunque sigue siendo idealizada, esta mujer observa lo que pasa con el proceso de las otras y lo analiza. El deseo de una mujer pide un sabio que la entienda y admire su belleza siempre. Lo otro es que para esta época la mujer también va cobrando más relevancia, ¿no? A ver. La pequeña nada dice, solo acierta a suspirar. Ella es de las tres hermanas la única que sabe amar. No busca más que el amor y no lo puede encontrar. El modelo de amor era una idea de permanencia para toda la vida, pero la mujer se da el permiso de pensar en un nuevo modelo de amor en pareja. O sea que se reconceptualiza no solo la belleza, sino también conceptos como el amor. Se reinventan, se resignifican según los criterios de la época también. O sea, el vanguardismo da cuenta de que como cambian las épocas, también deben cambiar las mentalidades, ¿no? Es como la mayor enseñanza, yo creo, del vanguardismo. Otros movimientos de vanguardia. Algunos movimientos literarios son el creacionismo, que se caracteriza por la poesía como instrumento de creación. Por encima del lenguaje, lo bello es la poesía, que crea naturaleza en los poemas. El ultraísmo, que se caracteriza por ir más allá del modernismo, deja de lado la rima y solo quiere utilizar metáforas, entre otros aspectos. El estridentismo, que se caracteriza por creaciones futuristas, irreverentes en el uso del lenguaje, y el surrealismo, que indaga por otras realidades en el inconsciente y en los sueños. Entonces, lee el siguiente texto. La joven del abrigo largo. Cruza todos los días la plaza en el mismo sentido. Es hermosa, ni alta ni baja, tal vez un poco gruesa. Grandes ojos, nariz regular, boca madura, que azucara el aire y no quiere caer de la rama. Sin embargo, tiene un gesto amargado y siempre lleva un abrigo largo y suelto, aunque haga un calor excepcional. Esta prenda no cae jamás de su cuerpo, invierno y verano, más grueso o más delgado. Siempre el sobre todo como escondiendo algo. ¿Es que ella es tímida? ¿Es que tiene vergüenza de tanta calle inútil? Ese abrigo es la fortaleza de un secreto sentimiento de inferioridad. Sí, es que hay algo raro, ¿no? Que use abrigo en verano y así. ¿Por qué crees que la protagonista usa abrigo constantemente? Esto ya es una interpretación tuya. Y con lo que te digo, no hay respuesta correcta. Incorrecta es lo que tú pienses, lo que te haga sentir el texto. Tienen, bueno, no sabía definir, pero que seguramente cualquier arquitecto conoce.
Tal vez tiene el talle muy alto o muy bajo, o no tiene cintura. Tal vez quiere ocultar un embarazo, pero es un embarazo demasiado largo, de algunos años. ¿O será para sentirse más sola o para que todas sus cédulas puedan pensar mejor? ¿Saborea un recuerdo dentro de ese claustro lejos del mundo? ¿Acaso quiere solo ocultar que su padre cometió un crimen cuando ella tenía 15 años? Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué tiene el abrigo? ¿Por qué lo usa siempre? ¿Está tratando de esconder algo? ¿De pronto se le corrió una teja y está loca? ¿Sí? Entonces, bueno, ten en cuenta los temas que trataban los vanguardistas no eran muy comunes. Encontramos este tipo de finales que se pueden calificar de inesperados y fuertes. La belleza no se encontraba en los objetos o en los sentimientos de siempre. Así las vanguardias proponían un nuevo aire al arte. Completa el siguiente cuadro con base en el texto La joven del abrigo largo. Utiliza oraciones que aparezcan en el texto para identificar las características solicitadas. Entonces, ¿qué te parece innovador? ¿No? El autor da un tratamiento diferente a sus personajes. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es diferente o qué es novedoso? ¿No? Describe los sucesos. Entonces parece que ella fue víctima como de abuso, ¿no? Por parte del papá. También vemos, saborea un recuerdo dentro de ese claustro lejos del mundo. Digamos, algo como saborear un recuerdo es una figura literaria, que lo vimos la vez pasada. Bueno, el manejo del tiempo, los días, los años, cuánto transcurre, eh, en qué elementos de la narración se puede percibir. Entonces habla de mucho tiempo, ¿no? De temporadas enteras, años, estaciones. De la siguiente lista de temas, escoge uno para comenzar a trabajar un texto vanguardista de acuerdo con las características vistas. Acá yo te invito a que escribas algo extraño, raro. No tiene que tener sentido siquiera. Puede ser simplemente lo primero que se tenga a la cabeza. ¿Mm? Entonces, el idioma de los perros, vivir en el sol, amor a la tecnología, proteger nuestro planeta. Después de escoger el tema, puedes describir un texto corto. Recuerda que puede ser un texto narrando o un poema. Puedes hacer un primer borrador y mostrarlo o compartirlo con tu maestro. Si quieres, lo traes para la próxima sesión, lo miramos y lo analizamos. Entonces, si quieres, antes de terminar, yo te puedo compartir un ejemplo de un texto mío vanguardista, ¿sí? Eh, Mientras tanto, te voy a poner un poema de Borges, que también pertenece a este movimiento vanguardista, y que es un diálogo que tiene como un Borges interno con un Borges externo. Es como si tú te estuvieras hablando a ti mismo, ¿sí? Y este es un componente novedoso de por sí en la poesía, porque es una poesía que no sigue como tal una estructura de ritmo o de rima, sino que es más que todo como una expresión del artista. Tiene estrofas y versos, pero no siguen como la estructura tradicional, ya te vas a dar cuenta. Es un poema muy, muy bonito, te lo voy a compartir. Un segundo. Y después te comparto un ejemplo de lo que se puede considerar un escrito, un texto vanguardista, para que lo tengas como punto de referencia para tu, ¿vale? Entonces, Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro. espera. Antes te quería mencionar pues una historia, un dato curioso, y es que Borges se quedó ciego, era un escritor.
se quedó ciego, como cuando se quedó ciego Beethoven, ¿sí? Que era un músico y pues eh, necesitaba, se quedó sordo Beethoven, y era músico, entonces él trabajaba con sus oídos, y aún después de quedarse sordo, él como que ya sentía la música en su interior. A Borges le pasó, pero con los ojos, y pues un autor, un lector, un escritor necesita sus ojos. Entonces él se quedó ciego, le tocó memorizarse toda su obra, y él está acá recitando su propia obra. Entonces es como una historia de fondo que es muy interesante. Entonces trata de analizar un poquito a lo que voy con ese concepto como de novedad, ¿m? De originalidad. Es algo muy original lo que propone Borges en este poema. Pone cuidado. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo aire si me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Ay, muy bueno, ¿no? Muy bueno realmente. No sé cuál de los dos escribe esta página. Hay como una disociación. ¿M? Hay una despersonalización en ese diálogo interno de Borges con él mismo. Bueno, por último, entonces te voy a compartir un ejemplo de lo que se podría considerar un texto vanguardista. Espérame, que lo estoy ubicando acá. Regálame un segundo. A ver. Este no es. Espera, me dejo de compartir mientras lo encuentro porque se pone muy lento el computador. Pero entonces, para ir dándote pistas, o sea, recuerda que el vanguardismo es libertad absoluta. Tú puedes literalmente escribir sobre lo que se te dé la gana. No tiene que ser bonito, no tiene que ser feo, no tiene que ser nada. Simplemente tiene que ser algo que tú sentiste en un momento y que tú quieres expresar a alguien. ¿Mm? Puede ser una idea, puede ser algo abstracto, puede ser algo loco, puede ser algo exagerado, puede ser algo curioso, puede ser algo estúpido, puede ser algo, si quieres, puede ser algo bonito. Pero recuerda que la idea es que tenga también un componente de extrañeza, como de
de, de novedad, digamos, ¿sí? A ver, a ver. Bueno. Acá encontré uno. Espérame a ver. Se llama Aguantándome las ganas de volar. Entonces dice, mi cabeza se llena de incertidumbre cuando contemplo el destino de la humanidad. Me angustian las interacciones insípidas y la ignorancia voluntaria. Me alegra inmensamente la decepción que produce la lucha por la prosperidad y defeco en la leche de los que imponen su infinita represalia. Sueño con la destrucción total de nuestro planeta hogar a manos de una minoría. Me enfurece el conformismo patológico y la deliberada cobardía. Me hace cosquillas el poder que se intenta ejercer sobre mi espíritu perecedero, y anhelo de sobremanera la ternura del amor verdadero. Mi conciencia se retuerce en apatía con el vaivén del tráfico vulgar. Me causa náusea el sinsentido y la vastedad del universo. Me como mis palabras cada vez que estoy vencido, aguantándome las ganas de volar. Y amo sin mensura lo que se refugia en lo perverso. Sueño con la emancipación de la naturaleza, de las garras de la razón instrumental. Me siento absurdo y nauseabundo, casi a punto de estallar. Me acurruco en mi miseria individual y terrenal, sin ganas de seguir ni de esperar, y soslayo de reojo el destino que contemplo, aguantándome las ganas de volar. ¿Mm? Entonces, si te das cuenta, acá hablo de todo, de nada, es una crítica a las cosas, a la crisis. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo que es un poquito como más abstracto. Espérame. Mira este, por ejemplo. Se llama El demonio. En las mañanas de nuestras vidas, todo resuena con estruendo. Las estrepitosas exigencias de nuestros demonios cobran vida. Se materializan en los verdugos de una idea que jamás podrá prosperar en condiciones tan inhóspitas. ¿Será el caos primigenio un buen terreno para echar raíces? Las identidades sugeridas van desde una criatura mitológica hasta un elefante, hipopótamo, rinoceronte o búfalo. ¿Quién es usted? ¿Mm? ¿Sí ves? Este está súper abstracto. Pero hay allí una reflexión, un sentido, un cuestionamiento, un sentimiento, una sensación. Esa es la idea, Jair. Eh, para tu texto, espero que te esfuerces y puedas lograr algo interesante. Estaré muy a la expectativa de lo que vayas a escribir y pues espero que te haya gustado la sesión. A mí me encantó, me pareció muy interesante, me extendí un poquito, pero pues espero que hayas disfrutado un poquito, aprender sobre arte, aprender sobre literatura, aprender sobre pintura, pues porque eso es lo que nos hace humanos, ¿no? La cultura, el arte, este tipo de cuestionamientos filosóficos. Espero que te haya gustado y que seas sumamente feliz. Nos veremos la otra semana. Chao, amigo.